Hay adicciones que entran por el cuerpo y hay otras que entran por una promesa. La ludopatía pertenece a ese segundo grupo. No te atrapa solo porque apostar genere adrenalina. Te atrapa porque te hace creer que estás a una jugada de corregir algo mucho más grande que una cuenta bancaria. Te vende la idea de que todavía puedes dar vuelta a la historia, que todavía no está todo perdido, que con una apuesta más, una cuota más, una noche más, una racha más, podés recuperar plata, orgullo, control, dignidad y tiempo. Y ahí empieza lo más oscuro. Ya no jugás para ganar, jugás para salvarte. Ese es el error de casi todas las miradas superficiales sobre el tema. Imaginan al ludópata como alguien codicioso, impulsivo, medio torpe, fascinado por el riesgo, pero la realidad suele ser bastante más triste y bastante más humana. Muchas veces el jugador no está corriendo detrás del placer, está corriendo detrás de una reparación. No apuesta porque ama el azar, apuesta porque no soporta la pérdida. No busca solo dinero, busca alivio, busca la sensación de que la vida todavía puede responder con algo, busca una puerta secreta hacia una versión menos frustrante de sí mismo. Y cuando una actividad promete todo eso, deja de ser un juego, se convierte en religión, en refugio, en condena. La ludopatía no destruye únicamente plata, eso es apenas la parte visible. Destruye tiempo, atención, vínculo con la realidad, capacidad de esperar, tolerancia al vacío, confianza en uno mismo. Destruye la palabra propia, porque el jugador promete que es la última vez y muchas veces lo cree sinceramente cuando lo dice. Destruye la percepción del esfuerzo, porque frente a la promesa de una recompensa inmediata, el trabajo lento empieza a sentirse insuficiente, humillante, tonto, y destruye algo todavía más delicado, la relación entre deseo y límite. Porque donde debería haber una aceptación dolorosa de lo real, aparece una fantasía mecánica de recuperación permanente. La apuesta reemplaza el duelo. En lugar de procesar una pérdida, se intenta revertirla. En lugar de soportar la frustración, se la desafía. En lugar de aceptar esto ya pasó, el jugador entra en guerra con el tiempo. Por eso la ludopatía es tan peligrosa. Porque no se presenta como destrucción, se presenta como posibilidad. No llega diciendo, voy a arruinarte. Llega diciendo, todavía puedes salir. Ese es su genio perverso. El alcohol te invita a anestesiarte, la cocaína a sentirte invencible. El juego, en cambio, te susurra algo todavía más fino. Esta vez, sí. Y ese esta vez sí puede aplicarse a cualquier cosa. Esta vez, sí recuperás lo que perdiste. Esta vez, sí te sale una. Esta vez, sí pasás de perdedor a ganador. Esta vez, sí dejas de sentirte humillado. Esta vez, sí el mundo te devuelve algo. El problema no es solo que la probabilidad esté en contra. El problema es que el deseo queda secuestrado por una estructura que siempre promete futuro y siempre vacía el presente. La lógica interna del juego patológico no tiene tanto que ver con la diversión como con la persecución. Eso es fundamental entenderlo. El jugador ocasional puede buscar entretenimiento, excitación, una descarga. El ludópata, muchas veces, ya no está jugando para disfrutar. Está persiguiendo. Persigue la pérdida previa. Persigue la calma. Persigue una imagen de sí mismo no dañada. Persigue la fantasía de que todo lo que se rompió puede volver a alinearse con una sola jugada. Y cuanto más pierde, más intensa se vuelve la persecución, porque la pérdida no solo vacía el bolsillo, hiere el narcisismo. A nadie le gusta perder, pero para ciertas personas, perder no significa solamente quedarse sin plata. Significa quedar reducido, expuesto, fallado. Entonces la próxima apuesta no busca solamente recuperar dinero, busca borrar la vergüenza. Y la vergüenza es una fuerza tremenda en este circuito. Mucho más de lo que suele admitirse. En otras adicciones, el sujeto puede reconocer antes el exceso. En la ludopatía, muchas veces, aparece una lógica distinta. Si recupero, nadie se entera. Eso posterga el contacto con la verdad, porque mientras exista la ilusión de reparación, el desastre puede seguir oculto. El jugador no siempre niega el problema por estupidez o irresponsabilidad. A veces lo niega porque imagina que todavía está a tiempo de borrar las huellas, que si gana una vez, si pega una racha, si invoca una combinación, puede restituir la normalidad y volver a ser quien era antes. Pero esa normalidad ya está rota, y seguir apostando para ocultar el daño suele agrandarlo de manera brutal. Acá aparece otro elemento central, la recompensa variable. La psicología del juego
no funciona como un placer lineal, funciona con intermitencia, y eso la vuelve especialmente poderosa. No ganás siempre, ganás a veces, y justamente por eso quedás atrapado. El cerebro aprende que la recompensa puede aparecer en cualquier momento, que la próxima puede ser, que no sabés cuándo, pero podría estar cerca. Esa mezcla de incertidumbre y promesa es explosiva, porque no deja cerrar el circuito. Si todo fuera pérdida constante, el sistema se agotaría más rápido, pero cuando de vez en cuando hay un premio, aunque sea menor, aunque sea insuficiente, aunque vuelva a perderse después, la mente registra no solo placer, sino posibilidad. Y la posibilidad, para alguien desesperado, vale más que el placer mismo. Por eso muchas veces la ludopatía no nace en un exceso de alegría, sino en una dificultad para tolerar la realidad. No siempre aparece en gente eufórica. Puede aparecer en gente aburrida, angustiada, frustrada, endeudada, sola, vacía, desencantada. El juego ofrece una cosa que la vida cotidiana muchas veces no ofrece: intensidad inmediata. El trabajo paga tarde, los vínculos son inciertos, el esfuerzo no garantiza nada, la mejora personal es lenta. El juego, en cambio, concentra drama, expectativa, esperanza, miedo y recompensa en pocos segundos. Es una miniatura intoxicante de sentido. En un mundo donde tanta gente siente que no controla casi nada, apretar un botón, elegir una cuota, seguir una racha o leer una tendencia da una ilusión de agencia. Falsa, sí, pero emocionalmente muy seductora. La tecnología volvió todo esto mucho peor. Antes, el juego exigía traslado, tiempo, exposición, un espacio físico. Había fricción, había trayecto, había testigos, había, aunque sea, cierta escena que separaba el acto de apostar del resto de la vida. Hoy no. Hoy el casino vive en el bolsillo, la ruleta entra en la cama, las apuestas deportivas se mezclan con el partido del domingo, el insomnio encuentra una app, la ansiedad encuentra un bono de bienvenida, la frustración de las 3 de la mañana encuentra una interfaz diseñada para que no pienses, solo sigas. Y cuando el acceso es instantáneo, privado y constante, el problema deja de ser solo moral o económico, pasa a ser arquitectónico. Todo está construido para reducir la distancia entre impulso y acción. Eso cambia la naturaleza del fenómeno, porque una adicción necesita tiempo y repetición, pero también necesita oportunidades. Y hoy las oportunidades sobran. No hay cierre del casino, no hay que salir de casa, no hay que exponerse al juicio de otros, no hay ni siquiera el momento corporal en el que uno atraviesa una puerta y reconoce: estoy entrando en este lugar. La apuesta se volvió compatible con cualquier estado mental y cualquier momento del día. Se cuela en el aburrimiento, en el enojo, en la soledad, en la bronca, en la ilusión, en el deporte, en las redes, en la economía cotidiana. Eso la hace más peligrosa porque también la hace más invisible. Mucha gente no siente que va a apostar, siente que apenas toca una app y sin darse cuenta entra en un circuito que le va desordenando el deseo, el dinero y el tiempo. Hay algo especialmente cruel en la relación entre ludopatía y masculinidad. No porque afecte solo a los hombres, sino porque en muchos varones el mandato de recuperar, ganar, no quedar como un fracasado, no mostrarse vencido, multiplica el problema. Perder plata puede sentirse como perder estatus. Pedir ayuda puede sentirse como humillación. Frenar puede sentirse como admitir derrota. Entonces la apuesta se vuelve una escena donde todavía se puede luchar, donde todavía se puede demostrar algo, donde todavía se puede fantasear con pegarla, callar bocas, volver arriba. Esa mezcla de orgullo herido y fantasía de redención es dinamita. El jugador no solo arriesga dinero, arriesga identidad. Y mientras más identidad pone en juego, más difícil se vuelve retirarse. Pero sería un error convertir esto en un sermón de la culpa es del sistema y listo. No, también hay responsabilidad personal, hay autoengaño, hay negación, hay decisiones repetidas que empeoran el cuadro. El problema es que si reducís todo a debilidad moral, no entendés cómo funciona la trampa. Decir que se controle sirve tanto como decirle a un insomne que se duerma. La voluntad importa, claro, pero no alcanza cuando hay un circuito emocional, conductual y tecnológico diseñado para explotar ciertas vulnerabilidades. La ludopatía no es simplemente falta de carácter. Es un vínculo patológico con la esperanza, la reparación y el control. Y mientras no se entienda eso, el abordaje queda en la superficie. El daño más profundo, además, no siempre es financiero.
A veces es subjetivo. El jugador empieza a romper la confianza en su propia palabra. Se promete detenerse y no se detiene. Se jura que va a poner un límite y lo rompe. Se convence de que puede manejarlo y se descubre mintiendo. Pide dinero con una excusa, tapa un agujero con otro, se separa de quienes lo quieren ayudar porque toda ayuda real amenaza el circuito de fantasía. Y llega a un punto donde no solo perdió dinero, perdió autoridad sobre sí mismo. Ya no sabe si creer en lo que siente, en lo que promete o en lo que planea. Esa erosión interna es devastadora, porque una cosa es estar quebrado económicamente, otra es sentir que tu propia mente se convirtió en un lugar poco confiable. La salida, por eso, no empieza cuando el jugador entiende que está mal. Eso muchas veces ya lo sabe. Empieza cuando deja de ver la apuesta como una oportunidad y empieza a verla como una forma organizada de explotación de su desesperación. Empieza cuando entiende que no está persiguiendo una ganancia, sino alimentando una estructura que necesita que siga persiguiendo. Empieza cuando reconoce que la próxima jugada no va a reparar la herida, solo va a profundizarla. Y sobre todo empieza cuando acepta algo que duele mucho. Hay pérdidas que no se recuperan apostando. Hay errores que no se borran ganando. Hay vergüenzas que no se lavan con una cuota. Hay tiempo que no vuelve. Y seguir intentando recuperarlo por esa vía solo entrega más tiempo todavía. Cortar con la ludopatía implica algo bastante más duro que tener fuerza. Implica renunciar a una fantasía, renunciar a la idea de una reparación rápida, brillante, secreta, total. Renunciar a la promesa de que una jugada puede corregir la historia. Y esa renuncia duele porque obliga a volver al mundo ordinario, al trabajo lento, a las cuentas reales, a la palabra rota que hay que recomponer, a la confianza que hay que reconstruir, al vacío que hay que soportar sin anestesia, pero justamente ahí está lo sano. No en recuperar mágicamente lo perdido, sino en salir de la lógica donde todo valor depende de un golpe de suerte. La ludopatía no vende solo azar, vende redención instantánea. Y por eso atrapa tanto, porque mucha gente no apuesta buscando dinero, apuesta buscando una salida de sí misma. El problema es que no la encuentra. Encuentra una máquina perfecta para transformar esperanza en dependencia. Una máquina que te deja creer que estás decidiendo, cuando en realidad te está moldeando. Que te deja sentir que estás peleando, cuando en realidad te está drenando. Que te deja imaginar que vas hacia adelante, cuando en realidad girás sobre la misma herida. Quizá la forma más honesta de entender la ludopatía sea esta. No es amor por el riesgo. Es incapacidad de soltar una promesa falsa. Es quedar atrapado en la idea de que lo perdido todavía puede volver por el mismo camino que te lo quitó. Y eso no pasa solo con el juego. Pasa con muchas cosas humanas, pero en el juego esa lógica se vuelve visible, feroz, casi obscena. Porque al final la trampa no es que te saquen dinero. La trampa es hacerte creer que mientras más perdido estás, más sentido tiene seguir apostando. Y ese es uno de los mecanismos más crueles que existen. Convertir la desesperación en combustible. Hacer del dolor una palanca. Hacer de la esperanza una jaula. La salida empieza el día en que alguien ve eso con claridad y entiende que no necesita una victoria espectacular. Necesita algo más humilde y mucho más difícil. Detener la hemorragia. Volver a la realidad. Aceptar el límite. Dejar de perseguir. Porque no todo lo que se perdió puede recuperarse. Pero casi todo puede empeorar si se sigue apostando a la mentira correcta. Y esa es, justamente, la mentira central de la ludopatía. Que una jugada más puede salvarte. No. A veces salvarte empieza cuando dejas de jugar.